Pueblo dominicano, en nombre de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, me dirijo a ustedes esta noche para compartir nuestros puntos de vista y perspectivas acerca de la situación por la que en estos momentos atraviesa la República Dominicana. Al asumir su mandato el 16 de agosto del 2020, el actual gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se encontró con una situación de crisis de múltiples dimensiones ocasionada por la pandemia del COVID-19. Reconocemos y valoramos que el gobierno ha desplegado encomiables esfuerzos por mitigar los efectos de esa enfermedad contagiosa, así como el de reactivar el crecimiento de nuestra economía nacional. Al ser el COVID una tragedia de carácter global, es evidente que todo lo que acontezca en torno a su propagación y sus consecuencias económicas y sociales repercuten en nuestro país. El principal desafío a nivel mundial para combatir la pandemia fue encontrar una vacuna adecuada. Se logró en tiempo récord, en menos de 8 meses. Normalmente, la elaboración de una vacuna toma tiempo, a veces entre 10 y 15 años, pero los esfuerzos de colaboración entre los miembros de la comunidad científica internacional permitieron obtener ese milagro en tan corto tiempo. En la República Dominicana se contrató la vacuna AstraZeneca, fabricada en la India, con una licencia de dicha firma y la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Lamentablemente, la referida empresa farmacéutica no pudo cumplir sus obligaciones contractuales a pesar de habérsele pagado, como tampoco las pudo cumplir con varios otros países de Europa. El fracaso del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para proveer del fármaco a los países en desarrollo, obligó al gobierno a la búsqueda de la única alternativa viable en el momento, la vacuna Sinovac, elaborada por la República Popular China. De una meta de vacunar a 7.8 millones de personas para fines de este año, el 80% de estos, es decir, 6.2 millones para junio, en la actualidad han recibido una dosis 5.7 millones y 2 dosis 4.5 millones de ciudadanos. Por consiguiente, a agosto de este año, todavía faltaban 1.7 millones de personas por vacunar para completar la meta propuesta para junio del año en curso. Debido a una disminución del cúmulo de ciudadanos que en estos momentos acude a vacunarse, es lógico suponer que desafortunadamente tampoco se alcanzará la meta deseada en el plazo previsto. La decisión adoptada por el gobierno dominicano de aplicar una tercera dosis de la vacuna a los 30 días de completado el ciclo con un tipo de fármaco diferente, sin una clara explicación del porqué, encontró una oposición por parte de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que la condicionaron a la realización de estudios científicos que certificaran su necesidad y viabilidad. En estos días hemos visto que en los Estados Unidos la Agencia Federal de Drogas, FDA, ha autorizado la aplicación de una tercera dosis del fármaco, pero luego de cumplir con 3 condiciones. Primero, que se llevaran a cabo los ensayos clínicos necesarios. Segundo, que hubiesen transcurrido 8 meses, no 30 días, después de la aplicación de la segunda dosis. Y tercero, que se utilizara la misma vacuna que en el ciclo inicial, que en el caso norteamericano han sido las vacunas Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. Aparte de lo relacionado con el coronavirus, hay otras áreas del sector salud que no han sido debidamente atendidas por parte de las actuales autoridades. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo,
con enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la hipertensión arterial, la diabetes y la insuficiencia renal, que han traído como consecuencia aumento de morbilidad y de muertes que pudieron haberse evitado. En el área de atención primaria hay un abandono total. Predomina una inadecuada infraestructura y equipamiento, donde a veces falta hasta el agua, así como desabastecimiento de insumos y medicamentos. En los centros hospitalarios a nivel nacional hay una baja capacidad resolutiva, lo cual se refleja en largas listas de espera para consultas especializadas, tardanzas en programación de cirugías selectivas, escasez de pruebas de laboratorios y otros estudios diagnósticos. Más aún, hay una falta de recursos humanos, técnicos y profesionales causada por las indiscriminadas cancelaciones de profesionales y técnicos de alta calificación en el área. En lo que concierne a la economía, es preciso señalar que de conformidad con datos ofrecidos por el Banco Central, durante los primeros 6 meses de este año 2021, la economía dominicana creció 13.3% y se pronostica que para el año en su totalidad crecerá en 7.5%. Parecen cifras astronómicas, pero en verdad se trata de un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el 2020, que fue de menos 6.7% del PIB. No obstante, cuando se establece una relación entre los resultados del crecimiento económico del 2021 con los del año anterior a la pandemia, el 2019, resulta que la proyección real de crecimiento para el 2021 es tan solo de 0.3%. Fíjense ustedes, de una proyección de crecimiento por rebote estadístico de un 7.5% a una realidad de solo 0.3%. Se trata, por consiguiente, de un crecimiento relativo, lo cual pone en evidencia que utilizando cifras fuera de contexto, se puede confundir al pueblo mediante una manipulación estadística que no refleja la que realmente acontece en los hogares dominicanos. A pesar de los logros obtenidos por las actuales autoridades en mantener la estabilidad macroeconómica y un clima adecuado para la inversión, a los fines de que el país pueda salir de la crisis, lo cierto es, sin embargo, que todavía estamos en una fase embrionaria de recuperación de lo que habíamos alcanzado antes de la pandemia. En tal virtud, saludamos el empeño que ha puesto el gobierno en un importante sector productivo nacional como es el turismo. Pero aún tenemos un camino que recorrer para la total recuperación de la industria sin chimeneas de nuestro país. Por supuesto, muchas de las razones escapan al gobierno, pues también con motivo de la pandemia del COVID-19 y sus variantes, importantes mercados para el envío de turistas aún permanecen cerrados para visitar nuestro país. Como consecuencia, todavía tenemos hoteles cerrados en notables polos turísticos que dependen de esos mercados. En la Fuerza del Pueblo, aspiramos a que continúe ese empeño y esfuerzo gubernamental en asistir a ese sector para que logre el esplendor, la contribución a nuestra economía y a la generación de empleos que tuvo previo a la propagación del virus. Como parte del proceso de reactivación económica, es importante hacer referencia al papel significativo que han tenido las remesas enviadas por nuestros abnegados compatriotas en el exterior, siempre dispuestos a manifestar su solidaridad, aún en circunstancias adversas para ellos mismos. Durante los primeros 7 meses de este año, de enero a julio, hemos recibido 6.159 millones de dólares, lo que representa un aumento de 1.856 millones con respecto al mismo periodo del 2020, lo que equivale
al 43.2%. Esos recursos que ingresan al país son de una importancia tal que en la actualidad resultan determinantes en el presupuesto del 50% de nuestros hogares. Es de reconocer que esos envíos del exterior, principalmente de los Estados Unidos, se ha debido a la política de expansión monetaria del gobierno norteamericano, que ha emitido 6 trillones de dólares para hacer crecer su economía. Esa expansión monetaria, al mismo tiempo, ha contribuido a ampliar la reactivación del resto de la economía mundial y, naturalmente, también de la economía dominicana. Como consecuencia del impacto económico del COVID-19, nuestra economía, que en el 2019 tenía un Producto Interno Bruto ascendente a 89.000 millones de dólares, experimentó en el 2020 una caída de 10.000 millones de dólares. Hablar de recuperación económica significa, en primer término, recuperar esos 10.000 millones de dólares perdidos en nuestra capacidad de producción de riquezas. Eso, claro está, no se logrará este año. Con vientos a favor podría tal vez lograrse en el 2022, pero lo más probable, sin embargo, es que lo podamos alcanzar en el 2023. Así pues, aunque nos encontramos afortunadamente en un proceso de reactivación, no podemos perder de vista lo que ocurre en el plano global, donde todavía persisten efectos de la pandemia, ahora con sus múltiples variantes, y una situación económica que, debido al fenómeno de expansión monetaria estadounidense, ahora tiene que enfrentarse a los efectos indeseados del crecimiento de la deuda y de la inflación. Por todo eso, cobra sentido la advertencia expresada por la CEPAL, al estimar como una paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe, el que el rebote económico no asegura un crecimiento sostenido. De todas maneras, tomando como bueno y válido que la economía dominicana durante el primer semestre del 2021 haya crecido 13.3%, conviene formularse la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el aporte del gobierno desde el punto de vista fiscal para el inicio de esa reactivación económica? La mejor acción que el gobierno puede realizar para promover el crecimiento económico es a través de la inversión pública. Resulta, no obstante, que durante los primeros 7 meses de este año, el gobierno, de un total de gastos de 468.342 millones de pesos, solo ha destinado 30.552 millones a gastos de capital, es decir, infraestructura, compra de maquinarias, equipos, vehículos, etcétera, equivalente a un pírrico 6.5% del gasto total. Eso es importante porque el gobierno, conforme al presupuesto de este año de 959.093 millones de pesos, el más alto de la historia económica dominicana, está legalmente autorizado a invertir en gastos de capital 132.365 millones, razón por la cual podemos afirmar que su contribución al inicio de la reactivación económica no ha sido en proporción a la que ha debido ser.